La tarde había caído sobre la vecindad con un silencio inusual. El aire, siempre lleno de risas, regaños y pelotazos, estaba quieto, espeso, como si una tormenta invisible se posara sobre los tejados. No había viento, ni siquiera el zumbido de una mosca. Solo el leve chirrido de una puerta mal cerrada. El chavo estaba sentado al borde de su barril, mirando el cielo. Pero aquel cielo no era azul. Era de un gris enfermizo, con tonos verdosos que se retorcían como humo. Había pasado todo el día sintiendo que algo lo observaba desde arriba, algo que no tenía forma ni nombre. ¿Y si hoy sí me toca una torta de jamón?, murmuró el niño, intentando sonreír. Desde el departamento número 14, la voz de doña Florinda retumbó con su tono habitual. Kiko. No salgas sin tu suéter. Está haciendo un frío rarísimo. Sí, mami. Respondió Kiko, inflando los cachetes y mirando hacia el patio. Pero, mami. El cielo. Se ve como si estuviera enfermo. No digas tonterías, tesoro. Replicó ella, aunque su voz tembló por un segundo. El profesor Girafales llegó poco después, con su elegante traje y un ramo de flores. Sin embargo, al entrar a la vecindad, se detuvo. Algo en el aire lo golpeó, como una corriente eléctrica invisible. Doña Florinda, dijo con una sonrisa forzada. Vine a traerle estas flores, aunque debo admitir. El ambiente está un poco extraño. Doña Florinda sonrió débilmente. Ay, profesor. Yo también lo siento. Es como si el aire pesara, ¿verdad? El chavo los miraba desde su barril, con los ojos muy abiertos. ¿Y si se va a acabar el mundo? Ambos adultos se miraron, incómodos. No digas eso, chavo. Intervino don Ramón, saliendo de su casa, con la gorra ladeada y un cigarro a medio encender. Bastante tenemos con el señor Barriga, que ya viene a cobrar la renta. Eso sí es un apocalipsis. La Chilindrina se asomó detrás de él. Ay, papi. Pero es que el cielo se mueve raro. Se ve como si estuviera respirando. Don Ramón soltó una carcajada cansada. Son nubes. Nubes feas, pero nubes. Vamos, métete, no quiero que te dé miedo. ¿Y si no son nubes, papi?, preguntó ella, con voz quebrada. Anoche soñé que una voz me llamaba desde el pozo del patio. Decía mi nombre muy despacito. Don Ramón tragó saliva, y el cigarro se le cayó de los labios. El pozo al que la niña se refería estaba tapado desde hacía años, una vieja estructura de ladrillo junto al barril del chavo. Nadie lo usaba. Nadie hablaba de él. Pero esa noche, el olor que salía de allí no era el de agua. Era algo más denso. Más antiguo. Cuando el señor Barriga llegó, la tensión se volvió insoportable. Señor Barriga, gritó don Ramón desde su puerta. Justamente estaba por salir. No, don Ramón, replicó el hombre, con su tono amable. No se preocupe, solo vengo a... Pero se detuvo. El aire dentro de la vecindad vibraba. No había viento, pero una especie de murmullo bajo, casi imperceptible, llenaba el lugar. Ñoño, que venía detrás de su padre, se cubrió los oídos. Papi. El suelo está haciendo ruidos, dijo el niño. Todos guardaron silencio. Y entonces lo oyeron. Un gorgoteo bajo tierra. Como si algo inmenso se moviera a kilómetros de profundidad. El pozo tembló levemente, y un hilillo de agua negra comenzó a brotar de entre los ladrillos. ¿Qué demonios?, susurró don Ramón, retrocediendo. Doña Clotilde salió de su casa, envuelta en un chal oscuro, con una mirada de alarma que pocas veces se le había visto. Yo les advertí, dijo con voz baja. Hace 3 noches, los gatos del barrio se fueron. Todos. Ni uno quedó. Eso solo significa una cosa. No empiece con sus supersticiones, doña Clotilde, gruñó don Ramón, intentando sonar valiente. Ella lo miró fijamente, con los ojos brillando bajo la luz grisácea. No es superstición. Es un llamado. El chavo se levantó del barril, temblando. Yo escuché una voz ahí adentro, dijo, señalando su escondite. Pensé que era una broma, pero me decía que ya despertó. El silencio fue absoluto. ¿Quién despertó?, preguntó Kiko, su voz temblando. No sé, murmuró el chavo. Pero decía que ya no hay arriba ni abajo, que todo es la misma boca. El profesor Girafales, pálido, dio un paso atrás.
Doña Florinda. Creo que deberíamos irnos. Esto no es normal. Pero el portón de la vecindad no se abría. Don Ramón lo empujó con fuerza, golpeándolo con los hombros. Nada. Era como si estuviera soldado desde fuera. O absorbido. La luz del cielo comenzó a oscurecer más. No era de noche, pero el color gris se volvió casi negro, y las sombras se alargaron como tentáculos sobre el suelo. Las risas lejanas de niños jugando se extinguieron. Todo el mundo, más allá de los muros, parecía haberse desvanecido. La Chilindrina comenzó a llorar. Papi, ¿y si nunca sale el sol? Don Ramón la abrazó. Claro que va a salir, mijita. Siempre sale. Pero mientras lo decía, supo que mentía. Porque al mirar hacia el pozo, vio algo moverse dentro. Algo que no era agua. Algo que parecía un ojo, pero no lo era del todo. Era una forma redonda, pulsante, con reflejos de otro color, uno que ningún humano podría describir. Doña Clotilde murmuraba en voz baja, una letanía extraña. Lo que duerme bajo los ladrillos volverá a respirar. Y su hambre será infinita. El murmullo del aire se volvió un canto. No humano. El cielo parecía latir. Y entonces, desde dentro del pozo, una ráfaga de viento gélido recorrió toda la vecindad, apagando las luces, arrancando los gritos de las gargantas. El chavo cayó de rodillas, tapándose los oídos. Ya viene. Gritó. Ya viene por nosotros. Y todos lo creyeron. Por primera vez, nadie dudó de él. El viento helado que salió del pozo no era como ningún otro. No solo enfriaba la piel. Parecía que atravesaba los huesos y dejaba un eco dentro del pecho. Era un aire antiguo, cargado con voces que nadie entendía del todo. Después de aquel soplo, el silencio volvió, pero no era el mismo silencio. Era más denso. Más vivo. El señor Barriga fue el primero en reaccionar, intentando mantener la calma. Ejem. Tal vez haya un escape de gas, o algo así. Pero su voz temblaba, y hasta Ñoño lo notó. Papi, no quiero estar aquí. Dijo el niño, abrazándolo. El suelo respira. Y en efecto. El suelo de la vecindad se movía con un pulso lento, apenas perceptible, pero real. Don Ramón, con el rostro pálido, se acercó al pozo, levantando una piedra del borde. Esto no está bien. El agua no se mueve así. Murmuró. El profesor Girafales, siempre racional, intentó mantener la compostura. Seguramente es un fenómeno geológico. Tal vez una falla subterránea o una vibración sísmica. Pero sus palabras se cortaron. El cielo, que antes era gris, ahora tenía líneas. Líneas que se movían, cruzando el firmamento, como si algo gigantesco tratara de salir del otro lado. Doña Clotilde se aferró a su rosario. No es una falla. Es una puerta. La puerta que no debía abrirse. Lo que duerme debajo de esta tierra ha comenzado a mirar. Ya basta de sus tonterías, bruja del 71. Gritó don Ramón, aunque en el fondo deseaba que ella tuviera razón, porque eso al menos significaría que había una explicación, por extraña que fuera. La Chilindrina, sin dejar de mirar el pozo, habló con voz distante. Papá. Escucho a alguien ahí abajo. Dice que tiene hambre. Todos se quedaron helados. ¿Qué dijiste, Chilindrina? Preguntó don Ramón, acercándose a ella. Dice que tiene hambre. Repitió la niña, sin apartar la vista. Pero no de comida. Dice que tiene hambre de formas. El aire se estremeció como si la palabra misma hubiera sido una blasfemia. El chavo dio un paso atrás, con lágrimas en los ojos. Yo también la oigo. Dice que ya estamos dentro de su boca. Nadie pudo responder. Las luces del cielo se apagaron, una a una. El día se volvió una penumbra de color verdoso, y las sombras de los habitantes comenzaron a estirarse, a torcerse sobre las paredes, moviéndose incluso cuando ellos no lo hacían. Minutos después, el profesor Girafales intentó salir por el portón, empujando con todas sus fuerzas. Doña Florinda lo ayudó, llorando. No se abre. No se abre. Gritó ella. Tranquila, mi querida doña Florinda, yo. Comenzó él, pero su voz se ahogó. El muro del portón parecía vibrar, como si fuera una membrana. Al tocarlo, Girafales retrocedió horrorizado. El muro no era sólido. Era tibio. Y latía. Esto no es la vecindad. Susurró, casi sin aire. Esto ya no es la vecindad.
Don Ramón lo oyó, y sintió el corazón en la garganta. Miró a su alrededor. Las paredes parecían más altas que antes, y el pasillo que conducía al callejón se había alargado hasta desaparecer en una oscuridad que no era natural. ¿Y si ya no estamos afuera?, dijo en voz baja. El señor Barriga, intentando mantener la razón, sacó su reloj. Son las 3 de la tarde, anunció. Pero el cielo estaba más oscuro que nunca. 5 minutos después, volvió a mirar el reloj. Seguían siendo las 3. Las manecillas no se movían. Doña Clotilde comenzó a reír suavemente, con una risa temblorosa. El tiempo se dobló. Lo supe desde que sentí el olor del pozo. La realidad se está encogiendo como una piel vieja. Ñoño rompió en llanto. Yo quiero irme a casa. Papi, vámonos, vámonos ya. El señor Barriga lo abrazó fuerte, intentando ocultar el miedo que lo estaba devorando. El chavo, mientras tanto, se había acercado a su barril. Lo miraba como si fuera la única cosa que aún le pertenecía a ese mundo. Antes ahí adentro era seguro, dijo. Pero ahora está frío. Y tiene fondo. ¿Cómo que tiene fondo, chavito?, preguntó don Ramón. Sí. Cuando metí la mano, sentí algo. Como si hubiera un agujero más hondo, que nunca había estado. Y escuché mi propia voz. Pero del otro lado. Todos lo observaron en silencio. El pozo gorgoteó otra vez. De pronto, un sonido llenó la vecindad. Era como el llanto de un bebé, pero profundo, distorsionado. Venía del cielo. Venía de debajo de los pies. Venía de todas partes. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia oscura, espesa, que dejaba un olor a hierro viejo. El profesor Girafales, con los ojos muy abiertos, trató de mantener la calma. Esto podría ser una alucinación colectiva. Pero ya no pudo continuar. Porque doña Florinda gritó. En el suelo, justo frente al pozo, una grieta se había abierto. No era grande, pero de ella salía un vapor brillante, con colores que ningún humano podría nombrar. Dentro de esa grieta se movía algo. Como un tentáculo sin forma definida, hecho de sombras y reflejos. No tocaba el suelo, sino que lo absorbía, como si la realidad misma se deshiciera al rozarlo. Doña Clotilde cayó de rodillas, murmurando entre dientes. Él se despierta. El que duerme bajo la casa sin techo. El que devora las esquinas del mundo. La chilindrina comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Nos está mirando, papi. Nos está mirando con todos sus ojos. Don Ramón la abrazó, sintiendo como el aire se volvía líquido, pesado. El chavo, sin poder moverse, solo repitió una frase, una y otra vez, con los labios temblando. El barril. Ya no es mío. Ya no es mío. El eco de su voz resonó por toda la vecindad, repitiéndose con una cadencia inhumana, como si cada palabra se multiplicara por 1000 gargantas invisibles. Y entonces, la grieta creció un poco más. Solo un poco. Pero lo suficiente para que el suelo comenzara a inclinarse, como si algo enorme, debajo de todo, estuviera dándose la vuelta. Doña Florinda se aferró al brazo del profesor Girafales. ¿Qué vamos a hacer? Él la miró, sin respuestas, con una lucidez trágica en los ojos. Rezar, tal vez. Aunque no estoy seguro de que haya alguien allá arriba para escucharnos. Don Ramón volvió a mirar el pozo. El agua, si aún era agua, formaba espirales que parecían letras, como si un idioma antiguo estuviera siendo escrito y borrado al mismo tiempo. Y entonces lo comprendió. No había viento, ni tiempo, ni salida. Solo un corazón gigante latiendo bajo la tierra, y ellos estaban sobre él, dentro de su sueño. Un sueño que comenzaba a despertar. Nadie se movió durante un largo rato. El aire estaba tan denso que respirar dolía. El único sonido era el goteo lento del líquido oscuro que se escurría por las paredes. Cada gota, al caer, parecía susurrar algo, una palabra incompleta que solo podía oírse si uno cerraba los ojos. El profesor Girafales había intentado contar los minutos, observando su reloj inmóvil. Pero cada vez que lo miraba, las manecillas estaban en una posición distinta, como si el tiempo no siguiera una línea sino una espiral. Ya no hay horas, murmuró. Solo repeticiones. Doña Florinda, con los ojos hinchados por el llanto, se aferraba a su brazo. Profesor. Esto es un castigo.
Un castigo por algo que hicimos. No, mi querida doña Florinda. Respondió él, aunque su voz era un hilo quebrado. Esto no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con todo. Don Ramón estaba sentado junto a la puerta de su casa, con la mirada perdida en el suelo. La Chilindrina dormía a su lado, o al menos eso parecía. Su respiración era irregular, y murmuraba frases sin sentido entre sueños. Nombres imposibles, palabras que sonaban como de otro mundo. El chavo no había hablado en horas. Se quedaba frente a su barril, observando el agujero que se abría dentro de él. Ya no era un escondite. Era un abismo. A veces se inclinaba para mirar dentro, y decía que podía ver el otro lado de la vecindad. Pero nadie se atrevía a comprobarlo. Cerca del pozo, el señor Barriga intentaba mantener ocupado a Ñoño. Mira, hijo, todo estará bien. Esto pasará pronto. Pero su voz se quebró al ver el reflejo del niño en el agua negra del pozo. No era Ñoño. Era algo parecido, pero más pálido, con los ojos hundidos, y una sonrisa que no correspondía al rostro que debía tener. El señor Barriga retrocedió, tropezando con un balde. Ñoño. No te acerques ahí. El niño levantó la mirada, confundido. ¿Por qué, papi? Si me está llamando. Dice que allá hay más espacio, que allá no duele. Don Ramón se levantó de golpe. No. Nadie se acerca al pozo. Gritó. Su voz retumbó por toda la vecindad, pero el eco no murió. Se repitió 3 veces, cada vez más distorsionado, como si otra voz, desde las profundidades, imitara sus palabras. La Chilindrina se despertó sobresaltada. Papi, soñé con la vecindad. Pero estaba vacía, y todo se movía como si respirara. Y el sol. El sol estaba abajo. Doña Clotilde se acercó despacio, envuelta en su chal, los ojos fijos en la niña. Lo que ves en los sueños ya está aquí. Dijo con tono grave. Este lugar se está volteando del revés. No es el mundo el que cae. Somos nosotros los que estamos siendo tragados por su otra cara. Basta. Gritó don Ramón. No quiero oír más de esas locuras. Pero apenas terminó la frase, escuchó su propia voz repitiéndola. Detrás de él. Se giró. Allí no había nadie. Solo su sombra, proyectada sobre la pared, moviéndose con un ligero retraso, como si no quisiera seguir sus gestos. El cielo se abrió. No como cuando se apartan las nubes, sino como si se rajara una tela invisible. De la grieta no salió luz, sino una negrura que tenía movimiento propio, un negro que se estiraba y giraba, mostrando dentro de sí figuras que parecían galaxias rotas. Todos levantaron la vista, hipnotizados. El chavo fue el único que habló. Ahí está. Susurró. Lo que vive arriba y abajo al mismo tiempo. Su voz no parecía la de un niño. Era más profunda, más antigua. Doña Florinda retrocedió, horrorizada. Chavo. ¿Qué estás diciendo? No soy yo quien lo dice. Respondió él, con los ojos fijos en el cielo. Es él. El que soñaba con nosotros. Don Ramón se acercó al muchacho y lo tomó de los hombros. Despierta, chavo. Vamos, muchacho. Mírame. Pero cuando el niño lo miró, don Ramón sintió vértigo. Los ojos del chavo reflejaban un paisaje que no pertenecía a ese lugar. Montañas flotando, mares al revés, luces que se movían como pensamientos. Ella está en todos nosotros. Murmuró doña Clotilde. Y cuando despierte del todo, no quedará diferencia entre su sueño y el nuestro. El profesor Girafales comenzó a reír. No de alegría, sino con desesperación. Toda mi vida intentando explicar el mundo con lógica. Y ahora el mundo se ha reído de mí. Se levantó, tambaleante, y se dirigió al pozo. Tal vez allá abajo haya respuestas. Doña Florinda lo detuvo. No. Profesor, no lo haga. ¿Y qué otra opción tenemos, mi querida doña Florinda? Dijo él, con una calma que daba miedo. Si esto es un sueño, debemos encontrar quien lo sueña. El chavo lo observó con una expresión vacía. Si entras, ya no vas a volver. Entonces tal vez al menos sabré dónde estamos. Dijo el maestro, dando un paso más. Pero antes de tocar el borde, el agua se agitó violentamente. Una ráfaga de aire salió del pozo, tan fuerte que derribó a todos. El sonido que emergió no era humano.
Un murmullo compuesto de millones de voces que hablaban al mismo tiempo, pronunciando los nombres de todos los habitantes, pero al revés. Doña Florinda gritó. Ñoño se cubrió los oídos. Y el eco siguió resonando, incluso cuando el viento cesó. El reloj del señor Barriga comenzó a moverse de nuevo. Pero las manecillas giraban al revés. Son las 3 menos infinito, dijo el chavo, mirando el cielo. Y cuando llegue a 0, todo será un solo cuerpo. La vecindad tembló. Las paredes comenzaron a estirarse, torciéndose como si fueran de goma. El color se fue de todo. Los ladrillos, la madera, los rostros. Solo quedaba un tono gris verdoso, el mismo que tenía el cielo el día que todo empezó. Doña Clotilde levantó la vista y murmuró con voz trémula. Aún no es el final. Está recordando cómo devorar. Don Ramón la miró sin entender del todo, abrazando a su hija. El aire olía a metal, y los sonidos se deformaban. Las palabras llegaban tarde, las risas se escuchaban antes de los gestos. Y entonces el chavo habló una vez más, con una calma terrible. Cuando despierte del todo, no habrá más vecindad. Solo su sueño. ¿De quién hablas, chavito?, preguntó don Ramón. El niño lo miró. Del que nos alquiló el universo. Y ya vino a cobrar la renta. El temblor no se detuvo. El suelo pulsaba, respiraba, y con cada vibración, las paredes parecían hincharse como si tuvieran sangre dentro. Las puertas se arqueaban lentamente, y los techos crujían como costillas. Don Ramón fue el primero en notarlo. Las casas se están moviendo. Y tenía razón. Cada puerta, cada ventana, cada ladrillo de la vecindad parecía adaptarse a un ritmo invisible. El sonido no era exactamente un golpe ni un rugido. Era más bien un latido, profundo y constante, que venía de todas partes. El chavo se había quedado inmóvil en el centro del patio, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara una melodía que los demás no podían oír. Sus labios se movían, repitiendo una frase inaudible, una y otra vez. Doña Florinda se acercó con cautela. Chavo, ¿qué estás diciendo? El niño giró lentamente la cabeza. Está despertando. Y nos está aprendiendo. ¿Aprendiendo?, repitió el profesor Girafales. Sí, respondió el chavo. No nos ve. Nos imita. Está usando nuestras voces para recordar cómo era tener forma. Nadie respondió. Solo el eco distante de su propia voz llenó el patio, como si las paredes estuvieran repitiendo lo que decía, en un susurro más lento, más grave. Está usando nuestras voces. Murmuraban las paredes, segundos después. El señor Barriga, intentando recuperar el control, levantó la voz. Todos cálmense. Vamos a salir. Tiene que haber una forma. Corrió hacia el portón y golpeó con fuerza. La superficie se movió, no con el sonido de la madera, sino con el de una piel tensa. El impacto dejó una huella. Una marca de mano. Pero no la de él. Era más grande. Mucho más. Ñoño gritó y corrió hacia su padre. Papi, el muro nos mira. El señor Barriga lo abrazó sin decir palabra, mirando fijamente la huella. En su interior, algo parecía desplazarse, presionando desde el otro lado, como si el muro fuera solo una membrana entre dos cuerpos. Doña Clotilde avanzó lentamente hasta el centro del patio, con los ojos cerrados. Ya no hay salida, dijo con voz firme. Lo comprendí anoche, cuando las campanas dejaron de sonar. No es un castigo. Es un retorno. ¿Retorno de qué?, preguntó don Ramón. Ella lo miró, y por un momento su rostro pareció otro. Más viejo. Más sabio. De la memoria de lo que vino antes de los hombres. Un silencio pesado cayó sobre todos. El cielo cambió de nuevo. Las grietas negras comenzaron a moverse, como arterias que se extendían por la bóveda gris. Y entre esas líneas, aparecieron formas. No estrellas, sino algo que se movía con la cadencia del pensamiento. Parecían mirar hacia abajo, como si el cielo se inclinara sobre la vecindad. El chavo levantó la mirada. Ya lo veo, dijo con voz apenas audible. Es como una ciudad, pero sin suelo. Está flotando dentro de él. Sus ojos reflejaban aquellas luces imposibles. Es el mundo de donde vino el sueño. El profesor Girafales lo observó, incrédulo. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Nosotros también somos parte del sueño, respondió el niño.
Y se está cansando de soñarnos. Doña Florinda comenzó a llorar en silencio. No puede ser. No puede ser que esto esté pasando. Pero la Chilindrina, abrazada a su padre, habló con una serenidad aterradora. Si dejamos de resistir, tal vez nos deje dormir con él. Don Ramón la miró horrorizado. No digas eso, hijita. Ya lo escucho en mi cabeza, papi. Dijo ella, sonriendo suavemente. Es un sonido bonito. Como si alguien tocara el aire. El latido del suelo aumentó. Era más fuerte. Más cercano. Y con cada golpe, un fragmento del suelo se hundía unos milímetros, como si el corazón bajo la vecindad estuviera intentando subir a la superficie. El reloj del señor Barriga cayó al suelo. Marcaba una hora imposible. 25:61. Nadie dijo nada. El sonido de las paredes respirando se mezclaba con el de las voces que ahora venían del pozo. No eran gritos. No eran palabras. Era un coro inmenso, sin emoción, que repetía los nombres de todos los habitantes, uno tras otro. Pero cuando pronunciaba los nombres, el eco seguía con otros nuevos. Nombres desconocidos. Como si estuviera agregando los suyos a una lista infinita. El profesor Girafales se tapó los oídos. No nos escuchen. Nos quiere en su memoria. ¿Y qué pasa si ya estamos allí? Preguntó doña Clotilde. Él no respondió. El chavo se acercó a su barril. Dentro, el agujero seguía agrandándose. De él salía una luz pálida, blanca, que no iluminaba nada. Miró dentro y susurró. Está copiando el mundo. Lo está dibujando otra vez. Pero ya no igual. ¿Qué ves ahí? Preguntó don Ramón, con la voz temblorosa. Nosotros. Pero al revés. Como si fuéramos sombras de algo más grande. ¿Y eso qué significa, chavito? El niño levantó la vista y sonrió débilmente. Que pronto, el sueño será suyo otra vez. Y cuando eso pase, nosotros dejaremos de tener nombres. El viento volvió, pero ya no era viento. Era el sonido del latido acelerado. Las luces del cielo comenzaron a temblar como si estuvieran siendo absorbidas. Y en ese instante, algo dentro del pozo cambió. No se levantó nada visible. No emergió una criatura. Solo una sensación, un peso que hizo que todos se inclinaran sin saber por qué, como si algo los llamara desde lo más hondo de sus mentes. La Chilindrina fue la primera en hablar, con la voz de quien ya no pertenece del todo a este mundo. Ya no hay diferencia entre adentro y afuera, papi. ¿Qué quieres decir? Preguntó don Ramón, sujetándola. Que ya estamos dentro del sueño. Y el sueño también está dentro de nosotros. Doña Clotilde alzó la mirada al cielo, que ya no era cielo, sino un tejido que se estiraba y contraía. El color verde grisáceo había sido sustituido por una textura brillante, como un ojo inmenso a punto de abrirse. Cuando mire, susurró. Ya no habrá más miedo. Porque no quedará nada que recordar. El chavo dio un paso adelante y, sin mirar a nadie, se sentó frente al pozo. El aire alrededor de él se dobló, y por un instante, pareció que se multiplicaba, como si hubiera más de un chavo allí, sentado en distintos momentos al mismo tiempo. Don Ramón cayó de rodillas. Dios mío. Murmuró. ¿Qué es esto? El niño lo miró con ternura, como si de pronto entendiera todo. No hay Dios aquí, don Ramón. Solo el que recuerda haber sido uno. Y entonces, el latido cesó. Por un segundo, todo fue silencio absoluto. Ni viento. Ni respiración. Solo un instante suspendido en el que nadie supo si aún existía. Cuando el latido cesó, todos quedaron paralizados. Fue un silencio tan profundo que el sonido del pensamiento parecía un ruido. El aire ya no se movía, y sin embargo, todo vibraba, como si el mundo entero contuviera la respiración. Don Ramón fue el primero en romper el mutismo. ¿Ya se acabó? Susurró, sin convicción. La Chilindrina lo miró con los ojos muy abiertos. No, papi. Apenas empezó a mirar. El cielo, si aún podía llamarse así, se abrió un poco más. Dentro de la grieta infinita, flotaban formas luminosas que se retorcían lentamente, como ideas intentando recordar su forma. Y de entre ellas emergió una figura sin contorno, una presencia que no era luz ni sombra. Solo existía. Y al existir, todo a su alrededor parecía perder significado.
El profesor Girafales, con el rostro desencajado, murmuró. No tiene centro. Ni arriba. Ni abajo. Doña Florinda, aferrada a su brazo, temblaba. ¿Qué es eso? La pregunta que nos hizo nacer. Respondió él, con la voz quebrada. ¿Y ahora? ¿Quiere la respuesta? El chavo caminó hacia el pozo, sin mirar a nadie. Cada paso que daba resonaba 2 veces. Una en el suelo y otra en el aire, como si 2 versiones de él caminaran en tiempos distintos. Ya no podemos esconderlo más. Dijo con calma. Nosotros lo despertamos. Cada vez que reímos, que soñamos, que quisimos entender de dónde veníamos. ¿De qué hablas, chavito? Preguntó don Ramón, desesperado. Del que duerme bajo las casas, don Ramón. El que está en los huecos, entre los ladrillos, entre los segundos del reloj. Siempre ha estado ahí, pero nadie debía nombrarlo. Y ahora. Lo recordamos. El señor Barriga estaba sentado junto a Ñoño, apretando con fuerza la mano de su hijo. El niño, sin embargo, ya no parecía del todo allí. Su mirada era vidriosa, y una leve sonrisa flotaba en sus labios. Papi. Creo que ya sé cómo se siente ser infinito. Dijo Ñoño, con voz extraña. ¿Qué dices, hijo? Preguntó su padre, llorando. Tienes que aguantar, vamos a salir de aquí. No hay afuera, papi. Todo está dentro de la misma respiración. El señor Barriga lo abrazó con fuerza, pero al hacerlo sintió algo imposible. Su cuerpo no tenía temperatura. Era como sostener un recuerdo. Doña Clotilde comenzó a caminar en círculos, con los ojos cerrados. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra parecía alterar el aire. Él está despertando en nosotros. Cada pensamiento es una de sus pestañas que se abre. Cállese. Gritó don Ramón. Cállese, por favor. Pero su grito no sonó como antes. El eco de su voz fue distinto. No regresó con retardo. Regresó antes. Lo escucharon gritar su propia frase antes de que sus labios se movieran. Doña Florinda soltó un sollozo. El tiempo. El tiempo se está deshaciendo. El profesor Girafales intentó abrazarla, pero cuando la tocó, su mano atravesó su hombro por un instante, como si ambos existieran en diferentes fragmentos de la misma realidad. Se miraron, y el pánico fue total. Ya no somos completos. Dijo él. Solo restos de lo que recuerda nuestra forma. El cielo comenzó a girar. No como una tormenta, sino como si el universo entero diera media vuelta. Y en ese giro, la vecindad se dobló. El suelo se elevó, las paredes se retorcieron, los departamentos se estiraron hasta convertirse en túneles. Los nombres de las puertas, 14, 71, comenzaron a deshacerse, las cifras fundiéndose como cera. El pozo, ahora, estaba en el centro de todo, latiendo con luz blanca. De pronto, el chavo habló, pero su voz no era la suya. Era la voz de muchos, superpuestas. El sueño quiere completarse. Y nosotros. Somos las piezas que faltan. Doña Clotilde cayó de rodillas. Entonces. No hay salvación. No. Respondió el niño. Hay regreso. Y todos comprendieron algo que no habían querido aceptar. Que el apocalipsis no era destrucción, sino memoria. Que la realidad no estaba muriendo. Estaba siendo recordada por algo más grande que la mente, algo que alguna vez lo sonó. Y ahora quería volver a hacerlo. El chavo miró hacia el cielo giratorio. Cuando todo esto empezó, yo solo quería una torta de jamón. Dijo con una sonrisa triste. Pero parece que lo único que de verdad tengo es hambre. ¿Hambre de qué? Preguntó don Ramón. El niño lo miró, y por un instante su rostro cambió. Era el mismo, pero multiplicado, como si cientos de versiones de él lo observaran al mismo tiempo desde dentro de sus ojos. De ser real. Un rugido grave, como el de un planeta girando sobre sí mismo, sacudió la vecindad. El pozo comenzó a expandirse, tragando lentamente el suelo. Pero lo que se veía dentro no era oscuridad. Era un reflejo. La vecindad misma, duplicada, suspendida en un espacio que no obedecía a la física. Allí también estaban ellos, repitiendo sus gestos, pero unos segundos antes o después. Ñoño señaló con un dedo tembloroso. Miren. Somos nosotros. Pero ellos. Están mirando hacia acá. Efectivamente. Las copias miraban hacia arriba.
Y cuando lo hicieron, sus bocas se movieron. Pero las palabras no eran eco. Eran respuesta. Ya despertó. Dijeron al unísono. El aire vibró con fuerza, y el mundo pareció dividirse en capas. Sonido, color, memoria, carne, todo separándose, volviéndose independiente. La vecindad ya no era un lugar. Era una palabra que se deshacía mientras era pronunciada. Doña Florinda se aferró al profesor Girafales. No quiero olvidar cómo se sentía el sol. Tal vez el sol era él. Susurró el maestro. Tal vez siempre lo fue. Don Ramón levantó la vista y vio algo imposible. El portón de la vecindad flotaba en medio del cielo, abierto. Y al otro lado, no había nada. Solo una extensión infinita, blanca y viva, que latía al ritmo del corazón bajo el suelo. Quizás ese sea el camino. Dijo. No hay otro. La Chilindrina lo miró, llorando. Si cruzamos, ¿qué pasa? No lo sé, hijita. Pero no quiero quedarme aquí para averiguarlo. El viento empezó a arrastrarlos hacia el centro. Nadie corrió. Nadie gritó. Solo el silencio volvió, suave, sereno, absoluto. El chavo fue el último en hablar. No se preocupen. No hay fin. Solo otro principio. Y sonrió, aunque la sonrisa no era completamente humana. Y entonces, el pozo se abrió del todo. Una luz sin origen llenó el patio, deshaciendo las sombras, los cuerpos, los nombres. La vecindad dejó de existir como lugar, pero su eco siguió flotando, como una palabra pronunciada por un dios dormido que soñaba con gente simple, con juegos, con risas, con deudas y con hambre. Y en el fondo de todo, un latido lento marcó el ritmo del universo. El resplandor cubrió todo. Ya no había cielo, ni suelo, ni paredes. Solo una claridad inmensa que no iluminaba, sino que borraba. El sonido del latido se volvió tan lento que parecía eterno. Cada golpe marcaba una distancia infinita entre un instante y otro. El chavo abrió los ojos, si es que aún tenía ojos, y vio lo que quedaba de la vecindad. Todo flotaba suspendido en esa luz blanca. Los muros derretidos, los juguetes, los recuerdos. Las personas. Ya no parecían personas. Eran trazos de su propia memoria, difusos, translúcidos, moviéndose como pensamientos que se niegan a desaparecer. Don Ramón estaba de pie, sosteniendo la mano de la Chilindrina. Pero sus cuerpos se deshacían en los bordes, como si la realidad no pudiera recordar con exactitud cómo eran. ¿Esto es morir, hijita?, preguntó él. No, papi, respondió ella con voz tenue. Es recordar lo que fuimos antes de ser nosotros. Doña Florinda y el profesor Girafales caminaban entre fragmentos de luz que alguna vez fueron el patio. Sus pasos no hacían ruido. Ella lo miró con dulzura y miedo. ¿Aún somos nosotros, profesor? Él tardó en responder. Quizás. O tal vez solo la idea que él tiene de nosotros. ¿Y si eso es lo que siempre fuimos? El profesor sonrió débilmente. Entonces hemos sido parte de algo más grande de lo que nunca comprendimos. En lo alto, o en lo profundo, ya nada tenía dirección, se abría una forma inmensa. No tenía rostro ni cuerpo, pero su presencia era como una marea. No hablaba con palabras, pero todos entendieron lo que quería decir. No era un dios, ni un monstruo, ni una criatura. Era el soñador. El pensamiento que había dado origen a la vecindad, al mundo, a los cielos y al tiempo. Durante eones había dormido, y los sueños que tejía eran universos, historias, personas que se creían reales. Y ahora, al despertar, su mente comenzaba a recoger sus pensamientos, a absorberlos de vuelta. El chavo comprendió eso con la claridad de quien ve la verdad desnuda. Y no sintió miedo. Sintió hambre, sí. Pero no de comida. Hambre de sentido. Caminó hacia el centro de la luz. ¿Por qué soñaste con nosotros?, preguntó. Y aunque no hubo respuesta, algo se movió dentro del resplandor, una vibración que no era sonido, pero se sentía como una palabra pronunciada por el universo entero. Para no estar solo. El niño asintió lentamente. Entonces. También tú tienes hambre. La luz tembló, y por un instante, el mundo pareció contener un suspiro. El señor Barriga sostenía todavía la silueta de ñoño, aunque su hijo ya era casi solo una sombra. Hijo, murmuró, con lágrimas que ya no caían porque no había gravedad. Perdóname por no poder protegerte.
Ñoño sonrió, con la inocencia de siempre. Si me protegiste, papi. Seguimos juntos, ¿verdad? Y con esas palabras, ambos se fundieron lentamente, hasta volverse una sola silueta de luz que el resplandor absorbió sin violencia, como quien guarda una fotografía dentro de un libro. Doña Clotilde los observó desaparecer y se llevó una mano al pecho. No hay muerte. Susurró. Solo regreso al pensamiento que nos sonó. Su voz se desvaneció en un eco leve, y luego ella también se volvió parte de la claridad, dejando atrás solo el sonido de su última respiración. El chavo miró a su alrededor. Ya no quedaba nada. Solo don Ramón, la chilindrina, y él. El pozo, o lo que había sido el pozo, se extendía como una superficie infinita de luz líquida. Y desde su fondo, la voz del soñador volvió a hablar. No en idioma alguno, pero todos la entendieron. Gracias por recordarme. Don Ramón, con la voz cargada de ternura y tristeza, le dijo a su hija. Si todo esto es un sueño, hijita, quiero que sepas que te quiero, aunque dejemos de ser. Ella lo abrazó, y ambos comenzaron a disolverse, lentamente, como si se durmieran juntos. El eco de su risa, una risa pequeña, inocente, flotó por un momento más, antes de perderse entre las vibraciones del universo. El chavo quedó solo. Miró el barril. Seguía ahí, increíblemente intacto. Un pedazo de madera suspendido en medio del todo. Se acercó, lo tocó, y una chispa de calor recorrió su mano. Dentro del barril había oscuridad, pero no una oscuridad amenazante. Era cálida. Profunda. La oscuridad de quien cierra los ojos y descansa. ¿Ya no vas a soñarnos más?, preguntó el niño a la luz. Y el silencio le respondió con ternura. Entonces el chavo asintió, y se metió dentro del barril. No hubo ruido. Ni caída. Solo el sonido del universo cerrando los párpados. Y así, el soñador, el que alguna vez había sido todas las cosas, se durmió otra vez. La vecindad quedó suspendida en su respiración. Las risas, los regaños, el eco de una pelota rebotando, las promesas no dichas. Todo eso se condensó en un solo latido, en una sola idea perfecta. Un mundo simple, pequeño, hecho de polvo, pobreza y esperanza. Un rincón donde el universo, por un instante, había aprendido a reírse de sí mismo. En el centro de esa nada luminosa, un susurro se oyó apenas. Fue sin querer queriendo. Y con esa frase, el sueño se cerró por completo. La luz se deshizo, el tiempo se detuvo, y el silencio volvió a ser lo único real. El chavo del 8, la vecindad, y todo lo que alguna vez existió, se convirtieron en una sola cosa. Un pensamiento dormido en el corazón de un ser infinito, que volverá a soñar cuando la eternidad tenga hambre otra vez. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.